¿Y esa señora quién es? Preguntó la esposa de mi hijo, cruzada de brazos, mirando mi delantal manchado de sopa de lentejas. ¿Ella? Ah, es como nuestra señora de limpieza no oficial, respondió mi hijo, riéndose como si fuera un chiste inofensivo, mientras señalaba hacia mí con el tenedor lleno de paella que yo había pasado 3 horas preparando. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú por un segundo sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Todos los invitados soltaron carcajadas en mi propia casa, en el comedor que yo misma había pintado de amarillo girasol porque creí que traería alegría a nuestra familia. Incluso los padres de ella. Esos que siempre alzaban la ceja cuando hablaban de mí, como si mi acento madrileño de barrio fuera motivo de vergüenza. Y yo estaba ahí de pie, sosteniendo la bandeja de flan casero que había hecho desde las 5 de la mañana, con las manos temblorosas, no por el peso del postre, sino por la náusea que me subió desde el estómago hasta los ojos, como cuando tienes fiebre alta y todo se vuelve difuso y cruel. Yo, que había hipotecado mi pensión de viuda para pagar la universidad de mi hijo en la Complutense. Yo, que había limpiado oficinas en el distrito de Salamanca durante 12 años para que él tuviera su carrera de administración de empresas. Yo, que me había levantado a las 4 de la madrugada durante todo su bachillerato para prepararle el desayuno y plancharle la camisa. Está sirviendo el flan de huevo que hace ella. Porque, como cocinera, eso sí que le sale bien, dijo la nuera, girando los ojos hacia el techo como si mi comida fuera un mal necesario que había que tolerar. Mi hijo no dijo nada. Ni una palabra. No me defendió. Ni es mi madre, ni respeta. Ni siquiera un simple «gracias por la cena, mamá». Solo masticó mi flan y rió junto con los demás, como si fuera un extraño que acabara de conocerme esa tarde. El comedor se llenó de ese sonido horrible de la risa compartida a costa de alguien que no está incluido en el chiste. Las copas de vino tintinearon, los cubiertos chocaron contra los platos, y yo seguí ahí, de pie, invisible pero útil, como un mueble que cocina. Observé las caras de esas personas sentadas en mi mesa, la mesa que compré de segunda mano en el rastro, y que pasé semanas restaurando, lijando cada astilla con mis propias manos hasta que quedó perfecta. Sus rostros brillaban bajo la luz de la lámpara que había sido de mi madre, esa que traje cuando vendí la casa del pueblo para mudarme cerca de mi hijo recién casado. Bueno, al menos alguien tiene que hacer el trabajo sucio, añadió uno de los invitados, y todos volvieron a reír. Trabajo sucio. Así llamaban a lo que yo hacía por amor. Sentí como el aire se espesaba a mi alrededor, como cuando en agosto Madrid se vuelve irrespirable y necesitas escapar, pero no hay dónde ir. Mi delantal azul con pequeñas flores bordadas, el mismo que me había regalado mi difunto esposo en nuestro último aniversario, se pegaba a mi pecho sudoroso. Miré a mi hijo, esperando algún gesto, alguna señal de que recordara quién era yo para él, pero sus ojos evitaron los míos, como hacía cada vez que su esposa hablaba mal de mí. Se concentró en servirse más vino, en limpiar los restos de comida del plato, en cualquier cosa que no fuera a enfrentar la realidad de lo que estaba permitiendo que pasara. Por un momento, el tiempo se detuvo. Vi con claridad dolorosa los últimos 5 años de mi vida, preparando cenas a las que llegaba como la empleada, limpiando platos mientras ellos se iban al salón a tomar café, cuidando a mis nietos solo cuando necesitaban una niñera gratuita. Recordé todas las veces que había fingido no escuchar sus comentarios sobre mi ropa anticuada, mi forma de hablar demasiado rápida, mis programas de televisión de señoras mayores. «Oye, Carmen», me dijo la nuera, sin siquiera mirarme. «Cuando termines de recoger esto, ¿podrías pasarle un trapo al suelo de la cocina? Se ve un poco pegajoso». Ahí fue cuando algo se quebró dentro de mi pecho. No fue dramático. No fue ruidoso. Fue como cuando se rompe la cuerda de una guitarra vieja. Un sonido seco, casi imperceptible, pero que deja todo desafinado para siempre. Dejé la bandeja sobre la mesa con tanta suavidad que ni siquiera hizo ruido. Me quité el delantal lentamente, doblándolo con el mismo cuidado con que había doblado miles de prendas de mi familia durante décadas. Lo puse sobre la silla donde solía sentarme antes, cuando aún era considerada parte de la familia, y no solo la mujer que servía la comida. Nadie se dio cuenta. Siguieron hablando de sus trabajos, de sus próximas vacaciones en la costa, de los colegios privados para mis nietos. Hablaban de un futuro en el que yo no existía, excepto como la sombra que limpiaba sus rastros. Salí de mi propio comedor sin hacer ruido, como había aprendido a hacer todo en esa casa durante los últimos años. Subí las escaleras de madera que crujían bajo mis pies, esas mismas escaleras que había fregado con lejía cada semana, y me dirigí a mi habitación. Esa noche no dormí.
Me senté en el borde de mi cama, la misma que yo misma había armado con tornillos prestados del vecino cuando me mudé hace 30 años a este piso de Chamberí. Las risas de abajo se habían extinguido hace horas, pero seguían resonando en mis oídos como el eco de una bofetada. Me levanté y abrí el cajón de mi mesita de noche. Ahí estaban todas las facturas que había pagado en silencio durante años. La universidad de mi hijo, 47,000 euros que saqué vendiendo las joyas de mi madre y pidiendo un préstamo que aún estoy pagando con mi pensión de 800 euros al mes. Los libros, la matrícula, el máster que hizo después para especializarse mejor. Encontré la carpeta amarilla donde guardaba todos los recibos. La boda de mi hijo. 12.000 euros que puse sin que él me lo pidiera. Porque una madre siempre quiere lo mejor para su hijo. El banquete en el parador de Chinchón, las flores, el fotógrafo, el vestido de novia que costaba más que mi sueldo de 3 meses limpiando oficinas. Recordé cómo me habían sentado en la mesa del fondo, junto a los tíos lejanos y conocidos que apenas hablaban. La nuera había insistido en que las madres no debían aparecer mucho en las fotos principales. Es el día de los novios, había dicho con esa sonrisa falsa que se ponía cuando quería sonar razonable. Seguí hojeando papeles. La entrada del piso donde vivían ahora. 25.000 euros que saqué hipotecando esta casa, mi única propiedad. Es una inversión, mamá, me había dicho mi hijo. Cuando tengamos nietos, van a necesitar espacio. Los nietos llegaron, pero yo seguía siendo la abuela de los fines de semana, la que cuidaba cuando tenían compromisos importantes o necesitaban una noche libre. Cada papel en mis manos era un recuerdo de mi generosidad ciega. El coche que les regalé cuando se casaron porque el suyo ya no servía. Los electrodomésticos para la cocina nueva porque hay que empezar con el pie derecho. Los viajes que les pagué para que se relajaran un poco después del estrés de la boda. Y ahí estaba yo, a los 72 años, viviendo con 800 euros al mes en un piso que olía a humedad porque no podía permitirme cambiar las ventanas. Comiendo lentejas de bote y arroz 3 veces por semana, porque después de pagar la hipoteca que saqué por ellos, apenas me quedaba dinero para comida decente. Me levanté y fui al baño. En el espejo vi a una mujer que ya no reconocía completamente. El pelo gris que había dejado de teñir porque la peluquería costaba demasiado, las arrugas alrededor de los ojos que se habían profundizado estos últimos años, no tanto por la edad como por la preocupación constante de llegar a fin de mes. Mi ropa, toda comprada en rebajas o en tiendas de segunda mano del barrio de Malasaña, contrastaba dolorosamente con los abrigos de marca y los zapatos italianos que lucía mi nuera cada vez que venía a casa. Ella, que no había trabajado un día desde que se casó con mi hijo. Ella, que se quejaba de que Carmen siempre huele a lejía, cuando yo llegaba de limpiar oficinas hasta las 10 de la noche. Volví a la cama y seguí recordando. Los cumpleaños de mis nietos donde yo era la única que llevaba regalos comprados con esfuerzo, mientras ellos recibían videojuegos caros y ropa de marca de los abuelos del papá, que tenían una farmacia en el barrio de Salamanca, y nunca perdían oportunidad de recordar que ellos sí sabían vivir bien. Las navidades donde yo cocinaba para 15 personas y después fregaba sola mientras todos se iban al salón a tomar café y hablar de política. Las veces que fingía estar ocupada cuando escuchaba a mi nuera decir por teléfono, sí, es un poco pesada, pero nos ayuda mucho con los niños. Y gratis. ¿Gratis? Nada había sido gratis. Había pagado cada minuto de su cariño con mi dinero, mi tiempo, mi dignidad. Recordé la última vez que había intentado contarle a mi hijo cómo me sentía. Fue hace 6 meses, después de un domingo en que había cuidado a los niños mientras ellos se iban a almorzar con los amigos. Cuando llegaron a buscarlos, ni siquiera me preguntaron cómo había estado, si necesitaba algo. Hijo, le había dicho, a veces siento que solo me llaman cuando necesitan algo. Él había suspirado con esa expresión de cansancio que ponía cuando hablaba conmigo, como si fuera una carga que tenía que soportar. Mamá, no empieces con dramas. Estamos muy ocupados con el trabajo y los niños. No todo gira alrededor tuyo. No todo gira alrededor mío. Esa frase se me había clavado como una astilla que no podía sacar. Yo, que había hecho girar toda mi vida alrededor de él desde que nació. Yo, que había renunciado a rehacer mi vida después de que murió su padre porque mi hijo me necesita. Amaneció y ya sabía lo que tenía que hacer. Me vestí con mi mejor conjunto, el traje azul marino que había comprado para la boda de mi hijo y que solo me ponía en ocasiones especiales. Me peiné cuidadosamente y me maquillé por primera vez en meses. Si iba a hacer esto, lo haría con dignidad. Bajé a la cocina donde mi nuera ya estaba preparando café, todavía en pijama, con el pelo recogido en un moño despeinado, y ese gesto de fastidio permanente que tenía cuando estaba en mi casa. «Buenos días, Carmen», me dijo sin levantar la vista del móvil.
El desayuno de los niños está en la mesa. Podrías limpiar un poco después, ¿no? Anoche quedó todo hecho un desastre. Mi hijo apareció abotonándose la camisa, con esa prisa permanente que tenía últimamente, como si cada minuto en mi casa fuera tiempo perdido. Mamá, hoy llego tarde, ¿vale? Los niños se quedan contigo hasta las 6. Laura tiene peluquería. Los miré a los dos. A ella, que había convertido mi casa en su segunda residencia sin pagar ni agua ni luz. A él, que hablaba conmigo como si fuera la empleada doméstica que les había tocado en suerte. Respiré hondo y dije algo que nunca había dicho en 72 años de vida. No. El silencio que siguió fue tan denso que pude escuchar el goteo del grifo de la cocina, ese que llevaba meses prometiéndome arreglar y que nadie más parecía notar. Mi hijo levantó la vista de su móvil por primera vez en semanas y me miró como si hubiera hablado en un idioma desconocido. ¿Cómo que no? Laura dejó la taza de café sobre la encimera con más fuerza de la necesaria, haciendo que el líquido se derramara sobre la superficie, que yo había limpiado la noche anterior. No voy a cuidar a los niños hoy. De hecho, no voy a cuidarlos más. Las palabras salieron de mi boca con una calma que me sorprendió a mí misma. Durante décadas había sido la mujer que siempre decía sí, que siempre encontraba la manera de acomodar las necesidades de otros antes que las propias. Pero algo había cambiado durante esa noche de insomnio entre facturas y recuerdos. Mamá, ¿qué te pasa? Mi hijo se acercó con esa expresión de preocupación que ponía cuando algo no funcionaba según sus planes. ¿Te sientes mal? ¿Necesitas que te lleve al médico? Qué fácil era para él asumir que mi negativa solo podía deberse a algún problema de salud, como si una mujer de mi edad no pudiera tomar decisiones conscientes sobre su propia vida. Me siento perfectamente bien. Por primera vez en años, diría yo. Laura cruzó los brazos y me miró con esa expresión de desdén que había perfeccionado durante los 5 años que llevaba casada con mi hijo. Carmen, no sé qué mosca te ha picado, pero nosotros tenemos compromisos. No puedes dejarnos tirados así. Compromisos. Como si mi tiempo no valiera nada. Como si mis días fueran hojas en blanco esperando a ser llenadas con las necesidades de otros. Y yo también tengo compromisos. Mentí. Porque la verdad era que no tenía ninguno. Que mi vida se había reducido a esperar sus llamadas y vivir en función de sus horarios. Mi hijo empezó a caminar por la cocina con esa impaciencia que mostraba cuando las cosas no iban como él esperaba. Mamá, no entiendo qué está pasando. Ayer estabas bien, cocinaste para todos, todo normal. ¿Es por algo que dijo alguien? Ya sabes cómo son las reuniones familiares. La gente habla, como si las palabras que me habían partido el alma fueran solo habladurías, sin importancia. Sí, la gente habla. Y yo escuché muy bien lo que dijeron, lo que tú dijiste. Por un momento, algo parecido a la culpa cruzó por su rostro, pero desapareció tan rápido como había llegado. Si es por lo de anoche, era solo una broma, mamá. Ya sabes que a veces hay que seguir el juego en estas cosas. ¿Seguir el juego? ¿Era eso lo que había sido mi vida? ¿Un juego donde yo era el hazmerreír y tenía que sonreír y aguantar para que otros se divirtieran? Una broma es cuando todos se ríen, hijo. Incluida la persona de la que se están riendo. Laura bufó con impaciencia. Por favor, Carmen, no seas tan dramática. Era solo una conversación ligera. No tienes por qué tomarte todo tan a pecho. Dramática. Esa palabra que usan para silenciar a las mujeres cuando finalmente deciden hablar. Dramática por sentir dolor. Dramática por exigir respeto. Dramática por no querer ser invisible en su propia casa. Me acerqué al aparador donde guardaba todos los documentos importantes de la familia. Saqué la carpeta que había revisado durante la noche y la puse sobre la mesa del desayuno, al lado de los cereales de marca cara que mi nieto había dejado a medias. ¿Sabes cuánto he gastado en ustedes estos últimos 10 años? Pregunté, abriendo la carpeta y sacando facturas, recibos, extractos bancarios. 74.500 euros. Esto sin contar la comida, la electricidad, el agua y las 1000 cosas pequeñas que no se documentan pero que cuestan dinero. Los números tenían un poder diferente cuando se decían en voz alta. Durante la noche los había sumado meticulosamente, y la cifra final me había dejado sin respiración. Mi hijo palideció. Mamá, nosotros nunca te pedimos que... No me pidieron nada. Yo lo di todo por voluntad propia, porque creí que era lo que hacían las madres que amaban a sus hijos, porque pensé que si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si me hacía lo suficientemente invisible, ustedes me querrían. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos, pero no las dejé caer. No esta vez. Laura miró el reloj con impaciencia. Mira, Carmen, esto está muy bien y tal, pero nosotros tenemos que irnos. Los niños se quedan aquí y punto.
No vamos a llegar tarde por uno de tus dramas matutinos. Uno de mis dramas matutinos. Como si 74.000 euros fueran un drama. Como si 5 años de humillaciones silenciosas fueran solo una rabieta de mujer mayor. Los niños no se quedan aquí, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Y ustedes tampoco son bienvenidos en esta casa hasta que aprendan a tratarme con el respeto que merezco. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este tenía peso, como cuando el aire se espesa antes de una tormenta. Mi hijo me miraba como si estuviera viendo a una extraña, como si la mujer que había sido su madre durante 43 años hubiera desaparecido y en su lugar hubiera quedado alguien irreconocible. «No puedes hablar en serio», murmuró Laura. «¿Vas a echar a tu propia familia por una discusión tonta?» «No los estoy echando por una discusión. Los estoy echando por 5 años de desprecios, por tratarme como empleada doméstica en mi propia casa, por reírse de mí delante de extraños, por tomar mi dinero sin decir gracias, por usar mi tiempo como si no valiera nada». Mi hijo se acercó e intentó poner su mano en mi hombro, pero me aparté. «Mamá, quizás deberíamos hablar cuando estés más calmada». Estoy perfectamente calmada. Por primera vez en años, estoy viendo las cosas con total claridad. Me dirigí hacia la entrada y abrí la puerta principal. El aire fresco de la mañana madrileña entró como una bocanada de libertad. Creo que es hora de que se vayan. Laura recogió su bolso con gestos bruscos, murmurando algo sobre señoras mayores y sus manías. Mi hijo la siguió, pero se detuvo en el umbral. «Mamá, esto es un error. Vas a quedarte sola». Lo miré a los ojos, esos ojos que habían sido idénticos a los de su padre, y vi por primera vez en años quién era realmente mi hijo, no el niño vulnerable que había criado, ni el joven ambicioso que había educado, sino un hombre adulto que había aprendido a tomar sin dar, a recibir sin agradecer. «Hijo, llevo sola mucho tiempo, solo que ahora lo voy a estar en paz». Cerré la puerta suavemente y me quedé apoyada contra ella, escuchando sus voces alejarse por las escaleras del edificio. Sus pasos se perdieron en la calle, mezclándose con los sonidos normales de un lunes por la mañana en Chamberí, el autobús que frenaba en la parada, los niños camino al colegio, la vida siguiendo su curso para todo el mundo excepto para mí. Me quedé ahí, en el silencio de mi casa, y por primera vez en décadas, ese silencio no me daba miedo. No tardaron ni 2 horas en empezar las llamadas. Primero fue mi hijo, con esa voz controlada que usaba cuando quería sonar razonable. «Mamá, creo que deberíamos hablar con calma. Laura está muy disgustada, y los niños no entienden por qué la abuela está enfadada con ellos». Los niños. Por supuesto que traería a los niños a la conversación. Era su arma más efectiva. La carta que siempre jugaba cuando necesitaba que yo cediera. Como si mis nietos fueran responsables de los 5 años de humillaciones que había soportado en silencio. No respondí la llamada. Luego fue Laura, y su mensaje de voz fue una obra maestra de manipulación. «Carmen, no sé qué te hemos hecho para merecer este trato, pero los niños están preguntando por ti. Lucía lleva toda la mañana llorando porque dice que la yaya está enfadada con ella. Creo que estás siendo muy egoísta». Egoísta. Esa palabra me golpeó como una bofetada. Yo, que había dado todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Yo, que me había levantado a las 5 de la mañana durante años para prepararles desayunos especiales. Yo, que había cancelado citas médicas para cuidar a los niños cuando ellos tenían emergencias de trabajo o vida social. Borré el mensaje sin terminarlo de escuchar. A las 3 de la tarde, cuando normalmente estaría preparando la merienda para mis nietos, sonó el timbre. Era mi vecina Pilar, una mujer de mi edad que vivía en el 3B y con la que apenas cruzaba saludos corteses en el ascensor. «Hola, Carmen», me dijo con una expresión de preocupación genuina. «He visto a tu hijo y su mujer salir esta mañana muy alterados. ¿Todo bien?» La invité a pasar porque necesitaba hablar con alguien que no fuera parte del problema. Pilar se sentó en mi sofá, el mismo donde mis nietos veían dibujos animados, mientras yo les preparaba bocadillos y limpiaba sus rastros. «Les he dicho que no vuelvan hasta que aprendan a respetarme», le conté, sintiendo cómo las palabras todavía me sonaban extrañas en mi propia voz. Pilar asintió lentamente. «¿Sabes qué? Mi hija me hizo algo parecido hace 3 años. Me tenía de niñera gratuita, de empleada doméstica, de cajero automático. Un día dije basta. ¿Y qué pasó? Al principio, drama total. Que cómo podía hacerle eso a mis nietos, que era una abuela desnaturalizada, que me iba a arrepentir». Pilar sonrió con una mezcla de tristeza y satisfacción. «Pero ¿sabes qué descubrí? Que cuando dejas de estar disponible las 24 horas, la gente aprende a valorar el tiempo que sí les das». Esa tarde, mientras Pilar me contaba su historia, entendí que no era la única mujer mayor que había confundido amor con disponibilidad incondicional.
No era la única que había creído que ser buena madre significaba desaparecer como persona. Por la noche, mi hijo apareció en la puerta con los niños. Era su jugada final. Usar a Lucía y a Pablo para ablandarme, para que mi corazón de abuela me traicionara y cediera una vez más. Ya, me dijo Lucía con esos ojos enormes que había heredado de su padre. Papá dice que estás enfadada conmigo. Mi corazón se partió en pedazos, pero mi resolución se mantuvo firme. Me agaché hasta su altura y la miré a los ojos. Cariño, yo nunca podría estar enfadada contigo. Ni contigo, ni con Pablo. Ustedes no han hecho nada malo. Entonces, ¿por qué no podemos subir a casa de la Yaya? Preguntó Pablo, que a sus 6 años ya había aprendido a usar esa voz de niño triste que derretía cualquier resistencia adulta. Miré por encima de sus cabezas hacia mi hijo, que tenía esa expresión calculada de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Había traído a los niños como escudos humanos, sabiendo que yo no podría resistirme a sus caritas de confusión. Porque a veces los adultos tenemos que solucionar problemas entre nosotros primero. Les expliqué con toda la paciencia que pude reunir. Cuando tu papá y yo resolvamos nuestros problemas, ustedes podrán venir a visitarme otra vez. ¿Qué problemas?, insistió Lucía. Mi hijo intervino rápidamente. Son cosas de adultos, cariño. La Yaya está pasando por un momento difícil. Como si mi despertar fuera una enfermedad temporal que se me pasaría con el tiempo adecuado. No estoy pasando por un momento difícil, dije mirando directamente a mi hijo. Estoy pasando por un momento de claridad. Esa noche, después de que se fueran con los niños llorando porque no entendían por qué no podían quedarse conmigo, me senté en mi cocina y lloré por primera vez desde el día de la humillación. Pero no lloré de tristeza, lloré de rabia. De rabia por todos los años perdidos, por todas las veces que había tragado insultos, por todas las ocasiones en que había sonreído cuando quería gritar. Al día siguiente, llegó el primer intento de chantaje económico. Laura me envió un mensaje detallando todos los gastos que tenían con los niños, sugiriendo que, como abuela, yo debería contribuir mensualmente con una cantidad específica, 300 euros al mes, para ayudar con los gastos escolares y actividades extracurriculares. El mensaje terminaba con una frase que me heló la sangre. Al final, es tu responsabilidad también. Son tus nietos. Mi responsabilidad. Como si traer nietos al mundo fuera una decisión que hubiera tomado yo. Como si ser abuela significara convertirse automáticamente en una fuente de financiación sin derecho a respeto o consideración. No respondí. Pero esa misma tarde recibí una visita inesperada. Era doña Mercedes, la madre de Laura, una mujer elegante de 65 años que trabajaba como directora de un banco en el barrio de Salamanca. Nunca había venido a mi casa antes. Nuestras conversaciones siempre habían sido intercambios corteses en bodas y comuniones. Carmen, necesitamos hablar, me dijo cuando le abrí la puerta. La invité a pasar, intrigada por su visita. Se sentó con la espalda muy recta, como alguien acostumbrada a las reuniones importantes. Mi hija me ha contado lo que pasó, y sinceramente, creo que ya era hora. No me esperaba esas palabras. ¿Perdón? Laura ha estado aprovechándose de ti durante años. Yo se lo he dicho varias veces, pero nunca me hace caso. Mercedes suspiró. Mira, yo también soy madre. Y también he cometido el error de dar demasiado sin pedir nada a cambio. Pero hay un límite. Me quedé en silencio, procesando que la madre de mi nuera estaba dándome la razón. 74.000 euros, Carmen. Mi hija me contó la cifra como si fuera algo de lo que burlarse, pero a mí me parece una barbaridad. Eso es más de lo que muchas personas ganan en 2 años. Yo solo quería ayudar, y ayudaste. Más de lo que cualquier madre está obligada a ayudar. Mercedes se inclinó hacia adelante, pero ellos interpretaron tu generosidad como debilidad. Y mi hija puede ser muy cruel cuando siente que tiene poder sobre alguien. Esas palabras me liberaron de algo que no sabía que estaba cargando. La culpa. La culpa de ser mala madre, de ser abuela desnaturalizada, de priorizar mi dignidad sobre el bienestar familiar. ¿Qué debería hacer?, le pregunté. Lo que estás haciendo. Mantente firme. Laura necesita aprender que las personas no son recursos infinitos que puede explotar sin consecuencias. ¿Y tu hijo? Hizo una pausa. Tu hijo necesita recordar quién es su madre y quién le pagó la carrera que le permite vivir como vive ahora. Cuando Mercedes se fue, me quedé sentada en mi sala pensando en todas las mujeres que, como yo, habían confundido amor con sacrificio. En todas las madres que habían dado tanto que se habían olvidado de que ellas también tenían derecho a recibir. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Al día siguiente me vestí con mi mejor traje y fui al banco. Había llegado el momento de hacer algo que jamás pensé que haría. Poner límites económicos reales, no solo emocionales. Buenos días,
le dije al director de la sucursal, un hombre de mediana edad con aire profesional. Quiero cancelar el aval que tengo puesto en el piso de mi hijo y cerrar la cuenta conjunta que compartimos. El proceso fue más sencillo de lo que imaginaba. En 2 horas había recuperado el control total de mis finanzas. Por primera vez en una década, mi dinero era exclusivamente mío. Cuando llegué a casa tenía 17 llamadas perdidas. La primera era de mi hijo, con voz alterada. «Mamá, ¿qué has hecho? El banco nos acaba de llamar. No puedes hacer esto, tenemos una hipoteca que pagar». La segunda era de Laura, gritando tanto que tuve que alejar el teléfono de mi oreja. «Carmen, estás completamente loca. ¿Cómo se te ocurre jodernos así? Tenemos niños». El resto eran variaciones del mismo tema. Shock, indignación, amenazas veladas de no volver a ver a mis nietos. Pero por primera vez, sus gritos me resbalaban. Era como si hubiera desarrollado una armadura invisible hecha de autoestima recuperada. Esa tarde me dediqué a algo que no había hecho en años: cuidarme a mí misma. Fui a la peluquería del barrio y me hice un corte moderno. Luego me compré un vestido en una tienda que siempre había mirado desde afuera, pero en la que nunca había entrado porque me parecía demasiado cara. El vestido era azul eléctrico, un color que Laura siempre había dicho que no me favorecía, porque era demasiado llamativo para una mujer de mi edad. Me lo probé frente al espejo de la tienda y por primera vez en años me gustó lo que vi. «Le queda precioso», me dijo la dependienta, una chica joven con sonrisa genuina. «Ese color realza sus ojos». Compré el vestido sin mirar el precio. Con el dinero que ya no iba a gastar manteniéndolos, podía permitirme estos pequeños lujos. Al salir de la tienda, me encontré cara a cara con mi hijo en la acera. Tenía ojeras y el pelo despeinado, como si hubiera pasado mala noche. «Mamá, tenemos que hablar». «Ya hablamos, hijo. Te dije todo lo que tenía que decirte. No puedes dejarnos sin el aval. Sabes que no podemos pagar la hipoteca solos». Su voz tenía un deje de desesperación que no le había escuchado desde que era adolescente. «Claro que pueden. Tú tienes un trabajo. Laura puede buscar uno. Yo pagué esa hipoteca durante 5 años con una pensión de 800 euros. Estoy segura de que ustedes, ganando 3 veces más que yo, pueden encontrar la manera. Pero los niños. ¿Qué va a pasar con los niños si perdemos la casa?» Los niños, otra vez. Su comodín emocional favorito. Los niños se adaptarán. Los niños son resilientes. Lo que no es bueno para ellos es crecer viendo cómo sus padres explotan económicamente a su abuela. Mi hijo me miró como si fuera una extraña. «No te reconozco, mamá. ¿Qué te ha pasado?» Me pasó que cumplí 72 años y decidí que ya era hora de vivir para mí misma. Esa noche, por primera vez en 5 años, cené tranquila. Me preparé una tortilla francesa con jamón serrano, me serví una copa de vino que había estado guardando para una ocasión especial, y vi mi programa favorito sin que nadie me interrumpiera para pedirme que cambiara de canal. Al día siguiente sonó el timbre a las 8 de la mañana. Era Laura, pero una Laura que no había visto antes, sin maquillaje, con el pelo recogido en una cola despeinada, y lo más sorprendente, sola, sin los niños. «¿Puedo pasar?», me preguntó, con una voz que no reconocí por lo baja y humilde que sonaba. La dejé entrar y nos sentamos en la cocina. Ella jugueteaba con las manos, evitando mirarme a los ojos. «Carmen, yo...», empezó y se detuvo. «Necesito pedirte disculpas. No me esperaba esas palabras. Durante 5 años, Laura nunca había admitido estar equivocada en nada. Mi madre vino a hablar conmigo anoche. Me dijo algunas cosas que me hicieron reflexionar». Levantó la vista y por primera vez vi algo parecido a vulnerabilidad en sus ojos. «Me dijo que había estado tratándote como a una empleada, no como a la madre de mi marido». Esperé en silencio. No iba a facilitarle esto. Y tiene razón. He estado aprovechándome de tu bondad, de tu amor por los niños, de tu generosidad económica. Se mordió el labio. No me di cuenta de lo injusta que estaba siendo contigo. ¿No te diste cuenta o no te importó darte cuenta? La pregunta la incomodó visiblemente. Tal vez no quise darme cuenta porque me convenía que las cosas siguieran como estaban. Era la primera vez que Laura admitía algo así. La primera vez que reconocía que había sido consciente, al menos en parte, de lo que estaba haciendo. «¿Y qué es lo que quieres ahora?», le pregunté directamente. Quiero empezar de nuevo. Si tú me das la oportunidad». Se inclinó hacia adelante. «Sé que no puedo deshacer todo lo que pasó, pero puedo cambiar cómo son las cosas de ahora en adelante». «¿Y eso qué significa exactamente?». «Significa que voy a buscar trabajo, que no voy a volver a pedirte dinero, que cuando vengas a casa vas a ser una invitada de honor, no la señora de la limpieza». Hizo una pausa. «Y significa que voy a enseñarles a los niños a tratarte con el respeto que mereces como su abuela».
Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había aprendido a no confiar fácilmente en las promesas. ¿Y tu marido? ¿Mi hijo está de acuerdo con todo esto? Laura suspiró. Él está teniendo más dificultades para aceptar que las cosas tienen que cambiar. Dice que estás exagerando, que solo fue una mala noche y que deberías superarlo. Por supuesto. Mi hijo seguía creyendo que esto era una rabieta temporal que se me pasaría si esperaba lo suficiente. Pero yo le dije que si no cambia su actitud, me voy a ir de casa, continuó Laura. Porque mi madre me hizo ver algo importante. Si él puede tratar así a la mujer que le dio la vida, ¿cómo va a tratarme a mí cuando ya no le sea útil? Esa reflexión me sorprendió. Laura había entendido algo que mi propio hijo aún no conseguía ver, que el abuso emocional es un patrón de comportamiento, no un incidente aislado. ¿Y qué quieres de mí exactamente? Volví a preguntarle. Quiero una oportunidad para demostrarte que puedo ser la nuera que merecías desde el principio. Quiero que los niños tengan una relación real contigo, no solo cuando necesitemos una niñera. Y quiero... Se detuvo, como si las siguientes palabras le costaran mucho trabajo. Quiero pedirte perdón por todos estos años. De verdad. Me quedé en silencio, observándola. Había algo diferente en ella, algo que no había visto antes. Tal vez era humildad genuina, o tal vez era miedo a las consecuencias de perderme completamente. No podía estar segura. Laura, durante 5 años me has tratado como si fuera invisible. Durante 5 años has permitido que tu familia se burle de mí en mi propia casa. Durante 5 años has tomado mi dinero, mi tiempo y mi dignidad como si fuera tu derecho. Hice una pausa. ¿Realmente crees que unas disculpas van a borrar todo eso? Ella bajó la cabeza. No, no lo creo. Pero espero que sea un comienzo. Por primera vez desde que empezó toda esta situación, sentí algo parecido a la esperanza. No la esperanza ciega que había tenido durante años, sino algo más realista. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían cambiar realmente. Pero mi hijo tardó 3 semanas más en aparecer. Durante esas 3 semanas viví la vida más tranquila que había tenido en décadas. Me levantaba cuando quería. Desayunaba leyendo el periódico sin prisa. Paseaba por el retiro los martes por la mañana cuando había menos gente. Redescubrí el placer simple de no tener que estar disponible para nadie más que para mí misma. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, plantas que había descuidado durante años porque no tenía tiempo para cuidarlas, escuché pasos conocidos en las escaleras. Pasos pesados, lentos, como de alguien que viene a una conversación difícil. Era mi hijo. Solo. Sin Laura, sin los niños, sin su actitud defensiva habitual. Tenía ojeras profundas y había perdido peso. Cuando abrí la puerta, no intentó entrar directamente como siempre hacía. Se quedó parado en el umbral, esperando mi invitación. ¿Puedo pasar, mamá? Era la primera vez en años que me pedía permiso para entrar a mi casa. Lo dejé pasar y nos sentamos en el salón. Él se ubicó en el borde del sofá, con las manos juntas, como un niño que va a confesar algo grave. Mamá, he estado pensando mucho estos días. Esperé en silencio. Ya había aprendido que cuando alguien dice, he estado pensando, lo mejor es dejar que termine de pensar en voz alta antes de responder. Laura encontró trabajo. Empieza el lunes en una consultoría cerca de Atocha. Hizo una pausa. Y yo he estado viendo las cuentas, revisando todo lo que tú aportaste estos años. Se quedó callado un momento largo, como si las palabras le pesaran demasiado. 74.500 euros, mamá. No me había dado cuenta de la dimensión real hasta que lo sumé todo. Me miró a los ojos por primera vez en semanas. Es más dinero del que yo tenía cuando me casé. Es más dinero del que muchas personas ven en su vida. Asentí sin decir nada. Y yo lo tomé como si fuera normal, como si fuera tu obligación. Su voz se quebró un poco, como si fueras mi empleada personal. La palabra empleada sonó especialmente dolorosa en su boca. Tal vez porque por primera vez era él quien la decía, no Laura o sus amigos. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, continuó. Que cuando Laura me contó lo que habían hablado ustedes, mi primera reacción fue pensar que te estaba manipulando para que volvieras a darnos dinero. No pensé que pudiera estar diciendo la verdad sobre cómo te habíamos tratado. Esa confesión me dolió más que todas las humillaciones anteriores juntas. Mi propio hijo había pensado que era imposible que alguien quisiera tratarme bien sin una motivación oculta. Pero después estuve revisando los últimos años, recordando cosas. Siguió hablando, con la voz cada vez más baja. Y me di cuenta de que Laura tenía razón. Te convertimos en la abuela de servicio. Te convertimos en la mujer invisible que pagaba todo y no se quejaba nunca. Se quedó callado un momento.
pasándose las manos por el pelo como hacía cuando era pequeño, y había roto algo importante. Mamá, yo no sé cuándo dejé de verte como mi madre y empecé a verte como un recurso disponible. Pero pasó, y fue horrible de mi parte. Habían pasado 43 años desde que lo había tenido en brazos por primera vez, y esta era la primera vez que lo escuchaba admitir un error real, no una disculpa superficial para salir del paso. ¿Sabes lo que más me duele? Le dije finalmente. No es el dinero. Ni siquiera son las humillaciones. Es que me convertiste en una extraña en tu vida. Llevaba meses sintiendo que cuando me mirabas, no veías a tu madre. Veías a una señora mayor que te resultaba útil pero incómoda. Él bajó la cabeza. Tienes razón. Y lo siento. Lo siento de verdad, mamá. ¿Qué es lo que sientes exactamente? Le pregunté, porque había aprendido que las disculpas genéricas no servían de nada. Siento haberte tratado como si tu tiempo no valiera nada. Siento haber permitido que se burlaran de ti en tu propia casa. Siento haber tomado tu dinero sin agradecértelo nunca. Siento haberte hecho sentir invisible cuando tú eres la persona más importante en mi vida. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y siento haber tardado tanto en darme cuenta de todo esto. Eran las palabras que había estado esperando escuchar durante años, pero ahora que las tenía, no sabía qué hacer con ellas. Hijo, durante 5 años te he visto convertirte en alguien que no reconozco, en alguien que toma sin dar, que recibe sin agradecer, que permite que maltraten a su madre con tal de mantener la paz en su matrimonio. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿O lo estás descubriendo ahora que te quedaste sin mi dinero? La pregunta era dura, pero necesaria. Necesitaba saber si este arrepentimiento era genuino o solo pánico económico. Mi hijo se quedó callado un momento muy largo. Cuando habló, su voz sonaba diferente, más madura. Al principio fue pánico económico, no te voy a mentir. Cuando el banco nos llamó, mi primera reacción fue venir a convencerte de que volvieras a ayudarnos. Hizo una pausa. Pero después, cuando me senté realmente a pensar en todo, me di cuenta de algo horrible. ¿Qué? Me di cuenta de que había estado esperando que te murieras para heredar esta casa. El silencio que siguió fue como un abismo entre nosotros. Había puesto en palabras algo que ninguno de los dos había querido reconocer, pero que había estado flotando en el aire durante años. Y eso me hizo ver qué clase de persona me había convertido. El tipo de persona que ve a su madre como una fuente de recursos en lugar de como la mujer que le dio la vida y lo sacrificó todo por él. Empezó a llorar. No un llanto de autocompasión o manipulación, sino un llanto de vergüenza real, de dolor auténtico por lo que había perdido sin darse cuenta. Mamá, no sé si me vas a poder perdonar algún día. No sé si merezco que me perdones. Pero quiero que sepas que voy a cambiar. No para recuperar tu dinero, porque entiendo que eso ya no va a pasar, sino para recuperar a mi madre, para que mis hijos puedan conocer realmente a su abuela, no a la señora que los cuida cuando nosotros estamos ocupados. Me levanté y fui a la cocina a prepararle un café, igual que hacía cuando era adolescente y venía a contarme sus problemas del instituto. Pero esta vez era diferente. Esta vez era un hombre adulto confrontando las consecuencias de sus decisiones. Cuando volví con el café, él seguía sentado en la misma posición, con la cabeza entre las manos. Hijo, le dije, sentándome a su lado, te voy a decir algo que necesitas entender. Yo no voy a volver a ser la madre que era antes. No voy a volver a estar disponible las 24 horas. No voy a volver a dar dinero sin límite. No voy a volver a aceptar que me traten mal en mi propia casa. Él levantó la cabeza y me miró. Pero, continué, si realmente estás dispuesto a cambiar, si realmente quieres recuperar a tu madre, vamos a empezar desde cero, con límites claros, con respeto mutuo, y con la comprensión de que soy una persona que merece consideración, no un recurso que pueden explotar. ¿Me estás dando una oportunidad? Te estoy dando la oportunidad de demostrarme que el hombre que crié todavía existe en algún lugar dentro de ti. Esa tarde tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Establecimos reglas claras. Nada de pedidos de dinero. Nada de cuidado de niños sin consultar primero si me convenía. Nada de comentarios despectivos o bromas a mi costa. Y sobre todo, respeto por mi tiempo y mi espacio. Era un comienzo. Pequeño, tentativo, pero real. Por primera vez en 5 años, cuando mi hijo se fue de mi casa, no sentí que se llevaba un pedazo de mi dignidad con él. Los meses que siguieron fueron como aprender a caminar de nuevo. Había pasado tanto tiempo definiendo mi vida en función de las necesidades de otros, que no sabía qué hacer conmigo misma cuando nadie me necesitaba para nada urgente. Era una libertad que me daba vértigo y emoción a partes iguales. Lo primero que hice fue algo que había estado posponiendo durante 3 años.
Me apunté a clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Siempre había querido pintar, pero nunca había tenido tiempo. Siempre había algo más urgente, una cena que preparar, unos nietos que cuidar, una crisis familiar que resolver. La profesora era una mujer de mi edad llamada Elena, que había empezado a pintar después de jubilarse de su trabajo como contable. El primer día me senté con el pincel en la mano, mirando el lienzo en blanco, y no sabía por dónde empezar. ¿Qué quiere pintar?, me preguntó Elena. No lo sé, respondí honestamente. Nunca he tenido tiempo para pensar en lo que yo quería hacer. Elena sonrió con comprensión. Empecemos con algo simple. Pinte lo que ve cuando cierra los ojos y piensa en paz. Cerré los ojos y, para mi sorpresa, no vi un lugar. Vi un momento. Yo, sentada en mi balcón por la mañana, con una taza de café humeante, sin prisa, sin nadie esperando nada de mí. Pinté eso. Una mujer mayor en un balcón, rodeada de plantas verdes, con la luz dorada del amanecer cayendo sobre su rostro. Cuando terminé, Elena se acercó a ver mi trabajo. «Es precioso», me dijo. «Se nota que es un momento real, vivido». «Lo es», le respondí. «Es mi vida ahora». Poco a poco, mi rutina se fue llenando de cosas que yo elegía hacer. Los martes, pintura. Los jueves, caminatas por diferentes barrios de Madrid que nunca había explorado porque siempre estaba ocupada con responsabilidades familiares. Los sábados, mercadillos de libros usados en el rastro, donde podía pasar horas buscando novelas que había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. Mi hijo empezó a visitarme los domingos, solo, sin Laura, sin los niños, sin agenda oculta. Venía, tomábamos café, hablábamos de cosas cotidianas. Al principio las conversaciones eran tensas, como si los dos estuviéramos aprendiendo a relacionarnos sin que hubiera dinero o favores de por medio. «¿Cómo están las clases de pintura?», me preguntó un domingo, genuinamente interesado. «Muy bien. Esta semana pintamos paisajes urbanos. Fui a la Plaza Mayor y pinté a la gente tomando café en las terrazas. ¿Puedo ver alguno de tus cuadros?». Fue la primera vez en años que me preguntaba por algo que era completamente mío, sin relación con él o con sus necesidades. Le mostré mis pinturas, y por primera vez en mucho tiempo, vi orgullo real en sus ojos cuando me miraba. No el orgullo condescendiente de «qué linda la abuela con sus pasatiempos», sino respeto genuino por algo que yo había logrado por mi cuenta. «Mamá, esto es realmente bueno. Tienes talento». «Tengo tiempo», le corregí. «Por primera vez en décadas, tengo tiempo para descubrir si tengo talento para algo más que cuidar a otros». Laura también empezó a cambiar, aunque más lentamente. Su nuevo trabajo la había humillado de formas que le hicieron entender lo que significaba depender completamente de otra persona. Después de años de no trabajar, tuvo que empezar como becaria en una consultoría, ganando menos de lo que yo cobraba de pensión. «Carmen», me dijo una tarde cuando vino a traerme unas flores, «nunca había entendido lo que significaba trabajar para sostener a una familia hasta ahora». «¿Y cómo se siente?». «Agotador. Y eso que solo llevo 2 meses. Tú lo hiciste durante años para mantenernos a nosotros, además de tu propia casa». Hice una pausa. «No sé cómo no te volviste loca». «Tal vez sí me volví un poco loca. Por eso tuve que parar». Los niños fueron los que más rápido se adaptaron al cambio. Cuando finalmente los volví a ver, después de 2 meses, era diferente. Ya no era la abuela que tenía que estar disponible siempre. Era la abuela que tenían que llamar para preguntar si podían visitarme. «Ya», me dijo Lucía la primera vez que vinieron. «Papá dice que ahora tenemos que preguntarte antes de venir». «Así es, cariño. Porque la Yaya también tiene su propia vida y sus propios planes». «¿Qué planes tienes?». «Hoy tengo que terminar un cuadro que estoy pintando». «¿Quieren ayudarme?». Pintamos juntos esa tarde. Y fue la primera vez que realmente disfruté del tiempo con mis nietos sin sentir que era una obligación o una imposición. Era tiempo elegido, tiempo regalado, no tiempo robado a mi propia vida. Una tarde, mientras caminaba por el barrio de las Letras, después de visitar el Museo Reina Sofía, algo que había querido hacer durante años pero nunca había tenido la oportunidad, me encontré con mi antigua compañera de trabajo de la oficina de limpieza, Marisol. «Carmen», me gritó desde el otro lado de la calle. «¿Cómo estás? Te ves radiante». Nos sentamos en una terraza a tomar café, y le conté todo lo que había pasado. Marisol, que había tenido sus propios problemas con hijos abusivos, me escuchó con la comprensión de quien ha vivido situaciones similares. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de tu historia?», me dijo al final. «Que no esperaste a que se murieran para empezar a vivir tu vida». «¿Qué quieres decir?». «Hay muchas mujeres de nuestra edad que se pasan toda la vida dando, y nunca se dan la oportunidad de descubrir quiénes son cuando no están cuidando a otros. Tú te diste esa oportunidad mientras todavía tienes tiempo de disfrutarla».
Esas palabras se me quedaron grabadas. Tenía 72 años, pero por primera vez en décadas me sentía como si mi vida me perteneciera realmente. 6 meses después de la gran confrontación, mi hijo me trajo una sorpresa. Había enmarcado uno de mis cuadros, el del balcón con la mujer tomando café, y lo había colgado en la sala principal de su casa. «Quiero que los niños vean esto todos los días», me dijo. «Quiero que recuerden que su abuela es una artista, no solo la señora que los cuida». Ver mi pintura colgada en su casa, tratada como arte real y no como un pasatiempo de señora mayor, me emocionó más de lo que había esperado, pero el momento que realmente me marcó llegó una tarde de octubre, cuando estaba pintando en el Parque del Buen Retiro. Una mujer de unos 50 años se acercó a mirar mi trabajo. «Disculpe», me dijo, «pero su cuadro es precioso. ¿Es usted artista profesional?» «No», le respondí. «Soy una mujer que acaba de descubrir que cuando dejas de vivir para otros, encuentras tiempo para vivir para ti misma». La mujer me miró con curiosidad. «¿Puedo sentarme un momento?» Su respuesta me ha tocado algo adentro. Se sentó a mi lado y me contó que llevaba 20 años cuidando a su madre enferma, que no había tenido vacaciones en una década, que no recordaba la última vez que había hecho algo solo por placer. «¿Cómo se hace?», me preguntó. «¿Cómo se aprende a decir no después de toda una vida diciendo sí?» «Empezando por algo pequeño», le dije. «1 hora a la semana que es solo tuya. Un café que tomas sin prisa. Una clase que tomas porque te gusta, no porque necesitas hacerla. Y después, cuando te das cuenta de que el mundo no se acaba porque no estuviste disponible durante 1 hora, aumentas a 2 horas». La mujer se quedó callada un momento, mirando mi pintura a medio terminar. «¿Y su familia? ¿La entendieron?» «Al principio no, pero cuando dejé de estar disponible gratis, empezaron a valorar el tiempo que sí les daba. Cuando dejé de dar dinero sin límites, empezaron a agradecerme lo que recibían. Cuando dejé de ser invisible, empezaron a verme realmente». Antes de irse, la mujer me pidió mi número de teléfono. «Por si algún día necesito hablar con alguien que entienda», me dijo. Esa noche, sentada en mi balcón con mi café de después de la cena, miré hacia atrás en estos meses de transformación. Había perdido mi rol de madre sacrificada y abuela disponible las 24 horas. Pero había ganado algo que no sabía que necesitaba tanto. Me había ganado a mí misma. Hoy, 1 año después de aquella humillante cena que cambió mi vida, me despierto en una casa que vuelve a ser mía. No porque haya echado a mi familia para siempre, sino porque he recuperado el derecho a decidir cuándo y cómo quiero compartir mi espacio y mi tiempo. Esta mañana, como todos los martes, tengo clase de pintura. Pero antes de salir, reviso mi agenda. Sí, ahora tengo una agenda propia, llena de compromisos que yo he elegido, y veo que a las 3 de la tarde tengo una reunión especial. Elena, mi profesora de pintura, me ha propuesto para exponer 3 de mis cuadros en una muestra colectiva de artistas mayores de 60 años que se inaugurará el próximo mes en el Centro Cultural del Distrito. Cuando me lo dijo la semana pasada, por un momento no pude creer que hablara en serio. «Carmen, tu evolución en estos meses ha sido extraordinaria», me había dicho. «Pero lo que más me impresiona no es solo tu técnica, es que cada pincelada que das refleja a una mujer que está viviendo, no sobreviviendo. Viviendo, no sobreviviendo». ¿Qué diferencia tan grande encierra esa distinción? Después de la clase, donde trabajamos en un retrato de una mujer mayor que he titulado «Renacimiento a los 72», voy caminando hacia casa por calles que ahora conozco de otra manera. Ya no son solo las rutas funcionales entre el supermercado y mi casa, o entre mi casa y la de mi hijo. Son caminos que elijo recorrer porque disfruto caminar, porque me gusta observar las fachadas de los edificios centenarios de Chamberí, porque he descubierto que Madrid tiene 1000 caras diferentes dependiendo de la hora del día y la época del año. Al llegar a casa, encuentro un mensaje en el contestador. Es mi hijo. «Mamá, Laura y yo queremos invitarte a cenar el sábado. Nada especial, solo los 4 adultos. Los niños se quedan con los abuelos paternos. Queremos hablar contigo de algo importante. Si te viene bien, claro. Si no, podemos buscar otro día que te convenga». La diferencia en el tono, en las palabras elegidas, en el simple hecho de preguntarme si me conviene antes de asumir que estaré disponible, todavía me sorprende después de todos estos meses. Marco el sábado en mi agenda, después de comprobar que no tengo planes, porque ahora sí tengo planes. El viernes por la noche voy a ir al teatro con Pilar y otras vecinas del edificio. Hemos formado un pequeño grupo de mujeres que se junta mensualmente para actividades culturales. Lo llamamos, medio en broma, las viudas alegres, aunque 2 de nosotras nunca hemos estado casadas y una está felizmente divorciada.
El sábado llego a casa de mi hijo con una botella de vino que he elegido especialmente. Ya no llevo postres caseros o comida preparada por obligación. Llevo regalos elegidos, presentes que dan placer tanto al que los da como al que los recibe. Laura me recibe en la puerta con una sonrisa que, después de todos estos meses, he aprendido a distinguir de las sonrisas falsas que me daba antes. Esta es genuina, aunque todavía hay algo de esfuerzo consciente en ella. El cambio real lleva tiempo, y ella está haciendo el trabajo. Carmen, qué alegría verte. ¿Cómo están las clases de pintura? No es la pregunta superficial de cortesía que me hacía antes. Se sienta conmigo en el sofá y escucha realmente cuando le cuento sobre la exposición. Incluso hace preguntas que demuestran que está prestando atención. Durante la cena, noto los cambios pequeños pero significativos. Laura sirve y recoge. No da por sentado que yo voy a hacerlo. Mi hijo me pregunta mi opinión sobre temas que van más allá de los horarios de los nietos o las necesidades domésticas. Hablan de su trabajo, de un viaje que están planeando, de cosas que les interesan como pareja adulta. Pero sobre todo, noto que cuando me miran, me ven. No ven a la señora mayor que puede ser útil para algo, ni a la empleada doméstica no oficial. Ven a Carmen, la mujer de 72 años que ha descubierto la pintura, que viaja sola en metro a sitios que quiere conocer, que tiene opiniones propias sobre películas y libros y política. Después del postre, mi hijo carraspea nervioso. Mamá, queremos contarte algo. Laura y yo hemos estado yendo a terapia de pareja. Me sorprende, pero no digo nada. Espero. Al principio fui porque Laura me dijo que si no íbamos, ella se iba de casa. Continúa mi hijo. Pero después me di cuenta de que necesitaba entender cómo había llegado a tratar tan mal a las personas que más quiero. Laura toma su mano y sigue. El terapeuta nos ayudó a ver que lo que pasó contigo no era un problema aislado. Era parte de un patrón de comportamiento que teníamos como pareja, donde siempre buscábamos la solución más cómoda para nosotros, sin considerar el impacto en otros. ¿Y qué han descubierto? Les pregunto. Que yo aprendí a tomar sin dar, porque nunca me enseñaron que las relaciones tenían que ser recíprocas, dice mi hijo, y que cuando tuve mi propia familia, repetí esos patrones contigo sin cuestionarlos. Laura añade, ¿y yo? Yo vengo de una familia donde mi madre siempre criticaba a mi suegra. Repetí esos comportamientos sin darme cuenta de que estaba siendo cruel con alguien que solo había sido generosa conmigo. Es interesante escucharlos analizar sus propios comportamientos con esta claridad. Hace un año, cualquier crítica a su forma de tratarme era recibida como un ataque personal. Ahora pueden hablar de sus errores como adultos responsables que han entendido las consecuencias de sus acciones. ¿Y por qué me cuentan esto? Les pregunto. Porque queremos que sepas que los cambios que has visto en nosotros no son temporales, dice mi hijo. No son una estrategia para recuperar tu dinero o tus servicios. Son cambios reales que estamos haciendo porque entendimos que la persona que éramos antes no era quien queríamos ser. Y porque queremos agradecerte, añade Laura. Sé que suena raro agradecerte por ponernos límites, pero hacer eso nos obligó a crecer de maneras que llevábamos años evitando. Después de la cena, mi hijo me acompaña hasta el metro. Es algo que nunca había hecho antes. Siempre me había dejado irme sola, sin considerar que una mujer de mi edad podría apreciar la compañía en el camino de vuelta a casa. Mamá, me dice mientras esperamos el tren, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué? Estoy orgulloso de ti. No solo por haber puesto límites, sino por todo lo que has hecho este año, por las clases de pintura, por la exposición, por haberte convertido en la mujer que siempre debiste haber sido si nosotros no te hubiéramos convertido en nuestra empleada personal. Sus palabras me llenan de una emoción que no sé cómo nombrar. No es exactamente felicidad, ni tampoco alivio. Es algo más profundo. Es reconocimiento. Es la sensación de ser vista, valorada, respetada por quien realmente soy. Hijo, le digo. Durante muchos años creí que ser una buena madre significaba desaparecer como persona, para que ustedes pudieran tener todo lo que necesitaban. Ahora entiendo que eso no los ayudó a ustedes y casi me destruye a mí. ¿Me perdonas? Me pregunta, y hay algo en su voz que me recuerda al niño que fue, al joven que crié, antes de que la vida adulta lo convirtiera en alguien que no sabía valorar lo que tenía. Ya te perdoné hace tiempo, le respondo. Pero más importante que eso, me perdoné a mí misma por haber permitido que las cosas llegaran tan lejos. El tren llega y antes de subir, me doy vuelta para mirarlo una vez más. Y estoy orgullosa de ti también. No por haber cambiado para recuperarme, sino por haber tenido el valor de reconocer que necesitabas cambiar. Durante el viaje de vuelta a casa, miro mi reflejo en las ventanas del metro y veo a una mujer que ya no reconozco del todo, pero en el mejor sentido posible.
Veo a alguien que ha aprendido que el amor verdadero no requiere que te hagas invisible, que el respeto no es algo que tienes que ganarte sacrificándote hasta desaparecer, que tienes derecho a ocupar espacio en tu propia vida. Al llegar a casa, me sirvo una copa del vino que me gusta, pongo música que me relaja, y me siento en mi balcón a mirar las luces de Madrid que se extienden hasta el horizonte. En el silencio de la noche, no siento soledad, siento compañía, mi propia compañía, que he aprendido a valorar y disfrutar. Mañana llamaré a esa mujer que conocí en el parque, la que me pidió mi teléfono. Le voy a proponer que venga a tomar café y le voy a contar mi historia completa, porque he descubierto que compartir cómo salí del hoyo puede ayudar a otras mujeres a encontrar su propia salida. La vida a los 72 años resulta que puede ser el comienzo de algo, no solo la continuación de lo que ya era. ¿Alguna vez has sentido que estás viviendo la vida de otro en lugar de la tuya propia? Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te pido que me lo hagas saber en los comentarios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video. A veces, la historia de una mujer que decidió recuperar su dignidad puede ser exactamente lo que otra persona necesita para encontrar el valor de reclamar la suya. Pero esta historia no termina ahí. 3 meses después de aquella cena de reconciliación, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era Elena, mi profesora de pintura, pero su voz sonaba diferente, emocionada de una manera que no le había escuchado antes. Carmen, tienes que sentarte para escuchar esto, me dijo. ¿Recuerdas a la periodista que vino a la exposición del Centro Cultural? Sí, la recordaba. Una mujer joven que había estado tomando fotos y haciendo preguntas a los artistas expositores. Había hablado conmigo brevemente sobre mis cuadros, especialmente sobre el Renacimiento a los 72. Me acaba de llamar. Trabaja para El País y quiere hacer un reportaje sobre mujeres mayores que han transformado sus vidas después de los 70. Quiere entrevistarte a ti como historia principal. El corazón me dio un vuelco. ¿A mí? ¿Por qué a mí? Porque le contaste tu historia de manera tan honesta que se quedó pensando en ti durante semanas. Dice que nunca había conocido a alguien que hubiera tenido el valor de reconstruir completamente su vida a nuestra edad. La entrevista se publicó un mes después con el título La abuela que dijo no. Cómo una mujer de 72 años recuperó su dignidad y descubrió su arte. El artículo incluía fotos de mis cuadros y una entrevista donde conté toda mi historia. Los años de sacrificio silencioso, la humillación que fue la gota que derramó el vaso, la decisión de poner límites, y mi transformación personal. No esperaba la respuesta que generó. Mi teléfono empezó a sonar constantemente. Mujeres de toda España que habían leído el artículo y se identificaban con mi historia. Algunas llorando, otras agradeciendo. Muchas pidiendo consejos sobre cómo empezar su propio proceso de recuperación personal. Carmen, me decía una señora de Sevilla por teléfono, llevo 30 años cuidando a mi madre y a mis hermanos. Después de leer su historia, por primera vez me pregunto qué pasaría si dijera que no. ¿Cómo se empieza? Carmen, me escribió otra por email. Mis hijos me tienen de niñera gratuita desde hace 15 años. Cuando leí lo de los 74.000 euros, me puse a calcular lo que yo he gastado, y llegué a cifras similares. Me ha dado valor para hablar con ellos. La que más me impactó fue una carta manuscrita que llegó desde un pueblo de Asturias. Era de una mujer de 80 años que había enviudado recientemente y cuya familia había asumido que ella se mudaría con alguno de sus hijos para no estar sola. Estimada Carmen, decía la carta, después de leer su historia decidí que no me voy a mudar con ninguno de mis hijos. Voy a quedarme en mi casa, voy a aprender a usar Internet y voy a vivir mis últimos años como yo quiera vivirlos. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar a respetarse a una misma. Elena me propuso algo que jamás había imaginado, dar charlas sobre mi experiencia. Empezamos en el Centro Cultural del barrio, con un pequeño grupo de mujeres mayores. Pero la noticia se corrió, y pronto estaba hablando en otros centros culturales, en bibliotecas, incluso en algunos centros de día para mayores. No era una conferencia académica ni una presentación profesional. Era simplemente yo, sentada en una silla, contando mi historia a mujeres que habían vivido versiones similares de sacrificio y invisibilidad. Yo también pagué la universidad de mis hijos, me decía una señora después de una charla en Getafe. Y también pagué sus bodas. Y también les di el dinero para la entrada de sus pisos. Pero nunca me había dado cuenta de que tenía derecho a decir basta. Mis nueras me trataban exactamente igual que a usted, me confesaba otra en Móstoles, como la empleada doméstica gratuita. Pensé que era normal, que así tenían que ser las suegras. Pero lo más gratificante eran los seguimientos.
mujeres que me escribían meses después para contarme cómo habían aplicado lo que habían escuchado en mi charla. Carmen, le escribo para contarle que ayer les dije a mis hijos que no voy a cuidar más a mis nietos todos los días, que pueden traérmelos 2 tardes por semana, pero que los otros días yo tengo mis propios planes. Fue la primera vez en 10 años que puse mis necesidades por delante de las suyas. Carmen, siguiendo su ejemplo, me apunté a clases de baile. Tengo 68 años y nunca había hecho algo solo para mí. Ayer bailé salsa por primera vez en mi vida y me sentí como una adolescente. Carmen, dejé de darles dinero a mis hijos adultos. Al principio me dijeron que era egoísta, pero ahora uno de ellos consiguió un segundo trabajo y el otro está buscando empleo. Creo que les hice un favor obligándolos a ser independientes. Mi hijo, al principio, estaba un poco incómodo con la atención mediática. Mamá, ¿no te parece raro hablar de nuestros problemas familiares en público? No hablo de nuestros problemas específicos, le expliqué. Hablo de patrones de comportamiento que son comunes a muchas familias. Y hablo de cómo se pueden cambiar esos patrones. Laura, sorprendentemente, se convirtió en una de mis mayores defensoras. Carmen tiene razón, le decía a mi hijo. Lo que nos pasó a nosotros les pasa a miles de familias. Si su historia puede ayudar a otras mujeres a no llegar al punto de desesperación al que llegó ella, mejor. Un día, mientras preparaba una charla para un grupo en Alcalá de Henares, recibí una llamada inesperada. Era de una editorial pequeña pero respetada de Madrid. Señora Carmen, hemos leído sobre usted en la prensa y hemos escuchado comentarios sobre sus charlas. ¿Ha pensado alguna vez en escribir un libro? Un libro. Yo, que había dejado de estudiar a los 16 años para trabajar. Yo, que había pasado la mayor parte de mi vida adulta sin tiempo para leer, mucho menos para escribir. No sé si sabría escribir un libro, les dije honestamente. No se trata de saber escribir como una profesional, me explicó la editora. Se trata de contar su historia de la manera honesta y directa que usa en sus charlas. Hay muchas mujeres que necesitan leer lo que usted tiene que decir. Escribir el libro fue uno de los proyectos más desafiantes y gratificantes que había emprendido en mi vida. Todas las mañanas, después del desayuno, me sentaba en mi mesa de la cocina con un cuaderno y un bolígrafo y escribía. Al principio eran solo párrafos sueltos, recuerdos que surgían sin orden cronológico. Escribí sobre la primera vez que mi hijo me pidió dinero prestado y nunca me lo devolvió, sobre las navidades donde yo cocinaba para 15 personas y después limpiaba sola, sobre los cumpleaños olvidados y las enfermedades ignoradas, sobre el momento exacto en que decidí que merecía más respeto del que estaba recibiendo, pero también escribí sobre el proceso de reconstrucción, sobre la primera vez que dije no, sobre las clases de pintura que me devolvieron la creatividad, sobre el momento en que mi hijo finalmente me vio como una persona completa, no solo como su madre serviciala. El libro se tituló Nunca es tarde para empezar a vivir, el testimonio de una mujer que recuperó su dignidad a los 72 años. Se publicó 6 meses después de firmar el contrato, y para mi sorpresa tuvo una acogida que nadie esperaba. Las librerías de Madrid organizaron presentaciones donde mujeres de todas las edades venían a escucharme leer fragmentos y a hacer preguntas sobre cómo aplicar lo que había aprendido a sus propias vidas. ¿Cómo se sabe cuándo es el momento de poner límites?, me preguntó una mujer de unos 40 años en la librería Fuente Taja. Cuando das más de lo que recibes durante tanto tiempo que ya no recuerdas qué se siente recibir algo sin tener que darlo antes, le respondí. ¿Y si tengo miedo de quedarme sola?, preguntó otra. La soledad es temporal. La pérdida de dignidad puede ser permanente si no haces nada para recuperarla. 6 meses después de la publicación, recibí una llamada que me dejó sin palabras. Era de Radio Nacional de España. Querían que participara en un programa sobre envejecimiento activo y transformación personal en la tercera edad. Señora Carmen, me dijo la productora, su historia se ha convertido en un símbolo de que la vida puede comenzar a cualquier edad. Queremos que comparta su experiencia con una audiencia nacional. El día de la grabación, sentada en el estudio de radio con los auriculares puestos, me di cuenta de algo extraordinario. A los 73 años, estaba teniendo el impacto más significativo de toda mi vida, no como madre abnegada o abuela sacrificada, sino como Carmen, la mujer que había encontrado su voz y la estaba usando para ayudar a otras mujeres a encontrar la suya. Pero el verdadero momento de revelación llegó 3 meses después, cuando menos lo esperaba. Estaba pintando en mi balcón una tarde de primavera, trabajando en un cuadro de la Plaza de Oriente que había bocetado la semana anterior, cuando sonó el timbre. Era raro, porque ya no recibía visitas inesperadas. Mi familia había aprendido a llamar antes, y mis amigas sabían que los martes por la tarde era mi tiempo de pintura.
Abrí la puerta y me encontré con una mujer joven, de unos 30 años, con los ojos rojos de haber llorado. ¿Es usted Carmen, la señora del libro?, me preguntó con voz temblorosa. Sí, soy yo. ¿Se encuentra bien? Me llamo Ana. He venido desde Valladolid para conocerla. Sé que es una locura presentarme así en su casa, pero necesitaba hablar con usted en persona. La invité a pasar y le preparé un té. Ana se sentó en mi sofá y empezó a contarme su historia entre lágrimas. Tenía 2 hijos pequeños. Un marido que trabajaba pero que había asumido que ella se haría cargo de todo lo doméstico y del cuidado infantil. Y una suegra que la trataba como empleada doméstica cuando venía de visita. Pero lo peor, me dijo, es que estoy repitiendo con mi madre exactamente lo que su familia hizo con usted. La tengo cuidando a mis hijos todas las tardes porque la guardería es carísima. Le pido dinero prestado constantemente porque con el sueldo de mi marido no llegamos a fin de mes. Y nunca le he dicho gracias de verdad. Ana había leído mi libro después de que una amiga se lo recomendara. Cuando leí lo de los 74.000 euros, me puse a calcular cuánto le había pedido a mi madre estos últimos años. Llegué a 32.000 euros, Carmen. 32.000 euros que ella me ha dado de su pensión de viuda. Se quedó callada un momento, secándose las lágrimas con un pañuelo que yo le había dado. Ayer fue el cumpleaños de mi madre. Cumplió 68 años. Y yo ni siquiera la felicité porque estaba ocupada con los niños y con mis problemas. Mi madre, que me ha dado todo, que cuida a mis hijos como si fueran suyos, que me mantiene económicamente, y yo ni siquiera recordé su cumpleaños. La historia de Ana me partió el corazón porque veía en ella la versión joven de mi nuera, pero también la versión joven de mí misma, una mujer abrumada por las responsabilidades, que tomaba la generosidad de otros como algo natural porque estaba demasiado estresada para ver más allá de sus necesidades inmediatas. ¿Qué es lo que quiere hacer?, le pregunté. Quiero cambiar. Quiero ser mejor hija antes de que sea demasiado tarde. Quiero que mis hijos vean cómo se trata a los abuelos con respeto y gratitud, no como si fueran recursos gratuitos. Me miró con ojos suplicantes. ¿Me puede ayudar? ¿Me puede decir cómo empezar? Pasamos toda la tarde hablando. Le conté no solo mi experiencia, sino lo que había aprendido de las decenas de mujeres que me habían contactado después del libro. Le expliqué que el cambio tenía que ser gradual pero consistente, que no podía esperar a que su madre pusiera límites como había hecho yo, sino que ella tenía que tomar la iniciativa de cambiar la dinámica. Empiece por lo más simple, le dije. Llame a su madre hoy mismo y discúlpese por haberse olvidado de su cumpleaños. No con excusas, sino con una disculpa real. Después propóngale un plan para devolverle el dinero que le debe, aunque sea poco a poco. ¿Y si ella dice que no necesita que se lo devuelva? Insista. Explíquele que usted necesita devolverlo para sentirse bien consigo misma, que quiere que su relación sea entre iguales, no entre alguien que da y alguien que solo recibe. Ana se fue de mi casa con una libreta llena de notas y un plan concreto de acción. Me pidió mi número de teléfono para mantenerme informada de su progreso. La primera llamada llegó una semana después. Carmen, hablé con mi madre. Lloré. Ella lloró. Fue muy emotivo. Le pedí perdón por todo, y le propuse empezar a pagarle 200 euros al mes de lo que le debo. Al principio dijo que no era necesario, pero cuando le expliqué que para mí sí era necesario, aceptó. La segunda llamada llegó 2 semanas después. Carmen, contraté a una niñera 2 tardes por semana para que mi madre no tenga que cuidar siempre a los niños. Es un gasto que no podemos permitirnos fácilmente. Pero encontré la manera de ajustar el presupuesto. Mi madre se sorprendió tanto que al principio pensó que estaba enfadada con ella. La tercera llamada fue la que más me emocionó. Carmen, ayer era mi día libre de la niñera, y en lugar de llevar a los niños con mi madre como siempre hago, los llevé al parque y después la invité a ella a merendar en una cafetería bonita. Solo nosotras dos, sin niños, sin prisa. Hacía años que no tenía una conversación de adulta con mi madre sin interrupciones. Pero la historia de Ana tuvo un giro inesperado que me hizo reflexionar sobre el alcance real de lo que estaba haciendo. 3 meses después de su primera visita, Ana volvió a Madrid. Esta vez no vino sola. Vino con su madre, María, una mujer elegante de 68 años que me abrazó como si me conociera de toda la vida. Carmen, me dijo María, no sabe el regalo que me ha dado usted. No solo me devolvió a mi hija, sino que me enseñó que yo también tengo derecho a exigir respeto. María me contó que, inspirada por el cambio de Ana, había empezado a poner límites con su otro hijo, que también había estado aprovechándose de su generosidad sin límites. Le dije a Juan que no le iba a seguir prestando dinero hasta que me pagara lo que ya me debía. Al principio se enfadó, pero la semana pasada me trajo 500 euros y una disculpa sincera. Y lo más importante,
añadió Ana. Es que mis hijos están viendo cómo se debe tratar a los abuelos. Ayer mi hijo de 5 años le dijo a mi suegra, «Abuela, gracias por cuidarnos», sin que nadie se lo pidiera. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que les decimos. Esa visita me hizo entender algo profundo. No solo estaba ayudando a mujeres mayores a recuperar su dignidad, sino que estaba contribuyendo a cambiar patrones familiares que se transmitían de generación en generación. El impacto siguió expandiéndose de maneras que nunca había imaginado. Empecé a recibir invitaciones para hablar en universidades, dirigiéndome no solo a mujeres mayores, sino a estudiantes jóvenes de trabajo social y psicología. Lo que ustedes van a ver en su trabajo futuro, les decía a estos jóvenes profesionales, son muchas familias donde los roles están desequilibrados, donde las madres y abuelas dan todo y no reciben el respeto que merecen. Parte de su trabajo será ayudar a estas familias a encontrar dinámicas más sanas. Una profesora de la Universidad Complutense me invitó a dar una conferencia magistral sobre envejecimiento, dignidad y transformación personal. El auditorio estaba lleno no solo de estudiantes, sino de profesionales de la salud mental, trabajadores sociales y mujeres de todas las edades que habían venido específicamente para escucharme. La sociedad nos enseña que las mujeres mayores deben ser serviciales, silenciosas y agradecidas por cualquier atención que reciban, les dije desde el podium. Pero yo estoy aquí para decirles que eso es mentira. Las mujeres mayores tienen derecho a vivir con dignidad, a poner límites, a desarrollar nuevos talentos y a ser respetadas por quienes son, no solo por lo que pueden dar. Después de la conferencia, una joven estudiante de psicología se acercó a mí. Señora Carmen, su historia me ha hecho reflexionar sobre mi relación con mi abuela. Creo que mi familia la trata exactamente como la familia de usted la trataba a usted. ¿Cree que todavía estoy a tiempo de cambiar las cosas? Siempre se está a tiempo, le respondí. Mientras haya vida, hay posibilidad de mejorar las relaciones. Esa noche, sola en mi casa, reflexioné sobre el camino recorrido. Había comenzado este viaje tratando de recuperar mi propia dignidad, pero había terminado convirtiéndome en la voz de miles de mujeres que habían vivido situaciones similares. Había empezado queriendo que mi familia me respetara, y había acabado creando un movimiento de transformación familiar que se extendía mucho más allá de mi propia historia. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era mi hijo. Mamá, acabo de ver un artículo en internet sobre tu conferencia en la Complutense. Estoy muy orgulloso de ti. No solo por lo que has conseguido, sino por cómo lo has conseguido. Sin amargura, sin venganza, solo compartiendo tu experiencia para ayudar a otros. Hijo, sabes que al principio esto no era para ayudar a otros. Era para salvarme a mí misma. Lo sé, pero ese es precisamente el tipo de honestidad que hace que la gente confíe en ti y que tu mensaje sea tan poderoso. Después de colgar, me serví mi copa de vino de todas las noches y salí al balcón. Madrid se extendía ante mí, millones de luces que representaban millones de vidas, y yo sabía que en algún lugar de esa ciudad, gracias a las conversaciones que había iniciado, había mujeres aprendiendo a valorarse, familias aprendiendo a respetarse, y nietos aprendiendo a desagradecer a sus abuelas. A los 73 años, había descubierto que mi historia personal podía ser el catalizador para historias de transformación en otras personas. Y eso me daba un propósito que iba mucho más allá de todo lo que había imaginado posible cuando, hacía menos de 2 años, había sido humillada en mi propia casa por servir una cena que yo había cocinado con amor.